Fue aquí, en este hermoso lugar, donde el evangelista sitúa la supuesta fundación de la Iglesia. Y he dicho bien, supuesta. Mateo dice: Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Extraño, sí. ¿Fundó Jesús una iglesia? De haber sido así, millones de seres humanos habrían quedado al margen de su mensaje y de la esperanza. No, este no era el estilo ni el pensamiento del Hijo del Hombre. Las palabras del Maestro en este lugar fueron otras. No se dirigió a Pedro, sino a los 12, y dijo: Yo os declaro que sobre vuestros corazones edificaré la hermandad espiritual del reino de los cielos, y sobre esta roca espiritual levantaré el templo de las realidades eternas del reino de mi Padre. Ninguna fuerza prevalecerá contra esta fraternidad espiritual. Después de la resurrección de Jesús de Nazaret, Pedro sería elegido líder indiscutible de la naciente organización. Y alguien, al redactar los evangelios, reafirmó el liderazgo falseando el pensamiento y las palabras del Maestro. Y nació la Iglesia Católica, un invento humano. 1.000 millones de personas engañadas por la historia y la tradición. Y las manipulaciones prosiguieron sin el menor rubor, algunas incluso atentando contra la transparente personalidad del Hijo del Hombre. ¿Quién en su sano juicio puede imaginar a Jesús de Nazaret levantando un látigo contra los cambistas del atrio de los gentiles en el templo de Jerusalén? Solo un necio o alguien que no hubiera conocido al Maestro podría dibujar una escena semejante. Aquel lunes 3 de abril del año 30, el Galileo se hallaba en el templo, sí, pero los hechos fueron muy diferentes. Jesús predicaba a la multitud y fue interrumpido en varias oportunidades por las discusiones y peleas entre cambistas y clientes. Fue entonces cuando el Hijo del Hombre, decidido, abrió las puertas de los corrales en los que se guardaba el ganado para los sacrificios de la Pascua. Y fueron bueyes, ovejas y carneros los que, azuzados por Jesús, derribaron las mesas provocando el caos. Un desastre, por cierto, aplaudido por buena parte del pueblo judío, que no veía con buenos ojos aquel injurioso comercio en la casa de Dios. Esta escena, en efecto, nada tiene que ver con la imagen de un Jesús violento, reflejada por los evangelistas. Aquel hombre Dios jamás utilizó la fuerza. A esta vergonzosa e interminable sucesión de errores y manipulaciones hay que sumar por último los lamentables silencios de los evangelistas respecto al Jesús resucitado. Los creyentes, una vez más, resultarían estafados. Los textos supuestamente sagrados apenas relatan 4 apariciones del Maestro después de su muerte, e ignoran el resto. En total, 19 presencias, ¿a cuál más importante? Y la silencian sencillamente porque las palabras del resucitado no encajaban ni resultaban cómodas en la filosofía y en el rumbo de la primitiva y naciente Iglesia. Veamos 2 ejemplos muy ilustrativos.
Quinta aparición. El maestro se presenta ante María Magdalena y otras 24 mujeres. Y les dice: vosotras estáis llamadas a proclamar la liberación de la humanidad por el Evangelio de la unión con Dios. ¿Mujeres proclamando la buena nueva? ¿Mujeres al mismo nivel que los hombres? Pedro y el resto, inmersos en una sociedad machista en la que la mujer quedaba relegada a un segundo plano, no podían aceptarlo. Y el suceso fue censurado. Aparición número 12. Testigos: 80 griegos y judíos. El resucitado se presenta ante ellos y dice: el Padre me ha enviado para establecer algo que no es propiedad de ninguna raza, nación, ni tampoco de ningún grupo especial de educadores o predicadores. El Evangelio del Reino pertenece a judíos y gentiles, a ricos y pobres, a hombres libres y esclavos, a mujeres y varones, e incluso a los niños. Prestad atención, este Evangelio no debe ser confiado exclusivamente a los sacerdotes. Sobra todo comentario. La historia, la tradición y las religiones han sepultado el mensaje original de Jesús de Nazaret. Un mensaje tan sencillo como revolucionario y esperanzador. Un mensaje que dice: todos somos hijos del buen Dios. Un Dios que no castiga, que no lleva las cuentas y que nos ha regalado la inmortalidad. Y el mensaje concluye: hijos del buen Dios y por tanto, físicamente hermanos. ...2014... el mayor brote de ébola de la historia causa estragos en África Occidental. El terror escala a nuevos niveles en Oriente Medio, las tensiones se vuelven violentas en Europa del Este y el mundo sigue luchando pese a la sucesión de una crisis tras otra. Las Naciones Unidas instaron a los líderes mundiales a ser creativos, nutrir las semillas de la esperanza y unirse en acciones decisivas. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Desde las bombas en barril a las decapitaciones, de la muerte de la población civil por inanición provocada intencionalmente, a los ataques contra hospitales, centros de acogida y convoyes de las Naciones Unidas, los derechos humanos y el Estado de Derecho son objeto de ataques. La violencia entre palestinos e israelíes estalló a raíz del secuestro y asesinato de adolescentes israelíes en junio.
Semanas de conflicto y represalia se tradujeron en más de 1.300 palestinos y 60 israelíes muertos. En la República Centroafricana, la violencia sectaria y los asesinatos entre cristianos y musulmanes han fracturado y traumatizado el país. En Sudán del Sur, la necesidad de una acción anticipada contra las violaciones de los derechos humanos llevó al ofrecimiento de refugio a casi 100.000 personas en bases de la ONU. Una crisis política interna desembocó en enfrentamientos violentos en algunas partes de Ucrania, convirtiéndose en un conflicto a gran escala en el este del país. Cuando el pequeño Emil murió, nadie imaginó que su pueblo sería la zona cero del peor brote de ébola en la historia. El virus se extendió rápidamente, convirtiendo a Guinea, Sierra Leona y Liberia en un caos. En la cumbre del clima de la ONU, 120 líderes mundiales unieron sus fuerzas con las empresas, los bancos y el sector energético y escucharon una petición urgente del actor Leonardo DiCaprio. Estamos presenciando fenómenos meteorológicos extremos. El oeste de la Antártida y la capa de hielo de Groenlandia se están derritiendo a un ritmo sin precedentes, anticipándose décadas a las proyecciones científicas. Nada de esto es retórica y nada de esto es histeria. Son los hechos. Al celebrar el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, UNICEF recordó el significado de la canción Imagine. Hoy el Vaticano hizo su propuesta para acabar con la crisis económica mundial. En un documento, el Pontificio Consejo para Justicia y Paz de la Santa Sede propuso la creación de una autoridad política mundial y un banco central para solucionar el caos económico y promover así una equitativa distribución de la riqueza. Ecumenismo católico y las iglesias protestantes y evangélicas. El 24 de abril del 2005 el episcopado del nuevo Papa Benedicto XVI fue oficialmente inaugurado. El Vaticano, un estado de medio kilómetro cuadrado, fue elevado otra vez a un superestado, con superpoderes que tiene extensiones diplomáticas en 174 países. Como sea, los ecuménicos no deben olvidar que el nuevo Papa Joseph Ratzinger endorsó en el año 2000 la Declaración Dominus Iesus, que recalca con particular claridad y énfasis que solo existe una sola Iglesia de Cristo y que solo subsiste en la Iglesia Católica gobernada por los sucesores de Pedro y por los obispos bajo su comunión. El Papa, en su capacidad como obispo de Roma, ejerce un oficio único e indispensable para la Iglesia Universal. Eso lo dice él, ¿no? Que es la fuente y eterna fundación visible de la unidad para todos los obispos de todos los fieles. Después de los martirios de los apóstoles Pedro y Pablo, todas las iglesias comenzaron a considerar a la Iglesia de Roma como el punto central de referencia con estima a la unidad en la fe y la práctica pastoral. Presentación de los líderes religiosos en el ejercicio del servicio ecuménico, representante de la Iglesia Luterana Evangélica de América, obispo de la Iglesia Metódica, de la Iglesia Metodista Unida, obispo de la Iglesia Metodista Unida,
Secretario General de la Iglesia Reformada de América. Secretario General de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos. Presidente de la Convención Nacional Bautista de Estados Unidos. Superintendente de la Iglesia Pentecostal de Santidad Internacional. Presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos. Presidente del Distrito Atlántico de la Iglesia Luterana. Presidente del Concilio de Iglesias de la Ciudad de Nueva York. Hija del Dr. Martin Luther King Jr. Director del Ejecutivo del Concilio de Iglesias de la Ciudad de Nueva York. Obispo de la Diócesis Episcopal de Nueva York. Está bajo cuestión de la larga estancia de la cautivación del ecumenismo, centrándose únicamente en Ginebra y el Vaticano, que moldea y establece forzadamente una nueva realidad eclesiástica, cuando esté aceptado y remarcado por los líderes de los concilios mundiales de iglesias, cuando ellos asumen que todos nosotros los cristianos, sin importar la diferencia dogmática, somos uno en Cristo por el bautismo común, y esta unidad invisible debe ser materializada. Malicia del diablo. Señor, reprenda al diablo. Pilares de la fe reformada. Barack Obama aceptó el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, con humildad. Pero a la vez trató de justificar su decisión de enviar 30.000 nuevos efectivos a Afganistán. En otras palabras, dijo que la guerra a veces es necesaria para la paz. María Fernanda Silva tiene sus declaraciones. Sería una negligencia no reconocer la controversia que su generosa decisión ha provocado, dijo el presidente Barack Obama en la capital noruega al iniciar su discurso minutos después de recibir el diploma y la medalla por haber sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz.
En parte, esto se debe a que estoy al inicio y no al final de mis labores en la escena mundial, en comparación con grandes de la historia como Dreiser, King, Marshall y Mandela. Mis logros son pequeños, dijo. Pero el presidente aseveró que tal vez la mayor controversia esté en recibir el premio como el presidente de una nación en guerra y después de enviar 30.000 soldados adicionales para reforzar las tropas en Afganistán. Soy el comandante en jefe de unas fuerzas armadas de una nación que está en medio de dos guerras. Una de estas guerras se está terminando. La otra es un conflicto que Estados Unidos no buscó. Defendió y justificó la guerra como instrumento al decir que la fuerza es a veces necesaria y que no es un llamado al cinismo, sino reconocer la historia. Sé que no hay nada de débil o de pasivo o de ingenuo en las ideas y en las vidas de Gandhi y King. Pero como jefe de un Estado que ha jurado proteger y defender a mi nación, no me puedo guiar solamente por su ejemplo. Yo enfrento al mundo como es y no puedo quedarme de brazos cruzados frente a amenazas al pueblo estadounidense. A diferencia de lo que esperaban sus detractores, el presidente Barack Obama enfatizó la labor que realizaron los Estados Unidos durante los últimos 30 años para garantizar la seguridad en diferentes partes del mundo, en la creación de las Naciones Unidas y la conformación de reglas para que las guerras se desarrollen bajo códigos justos. Podemos entender que va a haber guerras, pero podemos luchar por la paz. Podemos hacerlo, porque esa es la historia del progreso humano. Obama es el cuarto presidente norteamericano en recibir el Premio Nobel de la Paz. Theodore Roosevelt en 1906, Woodrow Wilson en 1919 y Jimmy Carter en el 2002, 2 décadas después de dejar su mandato, lo recibieron. Pero Obama es el primero en ser galardonado durante su primer mandato. El presidente dijo que las guerras nunca se van a terminar, pero lo importante es que se rijan bajo los códigos éticos. Al igual que otros de los galardonados, junto con el certificado y la medalla, recibió 1.4 millones de dólares. Informó María Fernanda Silva, Noticias 41, América TV. Cumple un año desde que entrara en vigor el Tratado Constitutivo de la UNASUR. Con este paso, el organismo integrador se configuró como una entidad jurídica formal ante la comunidad internacional. Veamos cómo se logró este estatus. La UNASUR está formada por 2 estados de Sudamérica que representan unos 400 millones de habitantes. Fue con la ratificación parlamentaria de Uruguay, Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam y Bolivia cuando la entidad entró en plena vigencia. La UNASUR cobró vida jurídica el 11 de marzo de 2011, después de cumplirse el requisito de que al menos los legislativos de 9 países suscribieran el convenio. La propuesta del Tratado Constitutivo se firmó en 2008 en la ciudad de Brasilia, donde se estructuró y oficializó la organización. 2 años después, en 2010, se designó por unanimidad a Néstor Kirchner, expresidente de la República Argentina, como el primer secretario general de la UNASUR por un periodo de 2 años. Con la formación de la Secretaría General y el cargo de secretario general de la UNASUR, se le dio un liderazgo político a nivel internacional y fue un paso más hacia la formación de una institución permanente en la construcción de la UNASUR. En 2011, la UNASUR obtuvo el estatus de observador en la Asamblea General de la ONU, después de que la Comisión de Asuntos Jurídicos del organismo aprobara por unanimidad su solicitud de adhesión. Bueno, sobre el tema vamos a dialogar con Fander Falconi, ex canciller y actual secretario de Planificación del Estado de Ecuador. Bienvenido. Buenas tardes, un gusto estar en su programa. Bueno, de los 9 consejos ministeriales del ente integracionista, el más joven es el electoral. ¿Qué expectativas se tiene respecto a su primera reunión de trabajo que será durante los próximos días 19 y 20 de marzo? En general, UNASUR es una esperanza para América Latina y concretamente para los 12 países que lo conforman. Yo creo que UNASUR implica un nuevo regionalismo. Este regionalismo se basa en que la región, los 12 países pueden resolver en forma autónoma sus propios problemas, es decir, sin el tutelaje de ningún poder extrarregional, y además la región está en capacidad de procesar todos sus elementos políticos, en este caso los temas electorales. Una aspiración regional ha sido tener una dinámica donde tengamos nuestros propios observadores de los procesos electorales, por ejemplo,
Y en ese sentido creo que la región y UNASUR está lo suficientemente madura para lograrlo. Ante la crisis económica que enfrentan otras regiones del mundo, ¿qué estrategias de blindaje regional ha ideado la UNASUR? En efecto, el mundo como tal está viviendo una crisis de hondo calado. Desde mi punto de vista estamos hablando de varias crisis a la vez y la crisis más importante es la civilizatoria. Es decir, estamos hablando de una crisis económica, de una crisis energética, pero también de una crisis que tiene como telón de fondo el cambio climático, que es un fenómeno que afecta a toda la humanidad. En ese contexto de crisis internacional, América Latina ha experimentado un importante crecimiento el año pasado, aunque la CEPAL prevé una desaceleración de ese crecimiento en el año 2012. La región está madura en términos de que tiene un conjunto de posibilidades alrededor de sus manejos de liquidez, puede enfrentar de mejor manera los embates de la crisis internacional con tres pilares fundamentales. Uno es la interpelación a las instituciones clásicas de Bretton Woods, es decir, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, etcétera. Es decir, no estar de acuerdo con el tipo de políticas de ajuste estructural que llevaron al fracaso en el Asia y en América Latina en otros años. De otro lado está el manejo conjunto de los fondos de liquidez y tercero es la consolidación del Banco del Sur, cuyos proyectos pueden ser eficaces en términos de lograr una mejor integración. De hecho, en uno de los consejos y como un trabajo pionero, UNASUR ya definió un conjunto de proyectos estratégicos para la región que pueden ayudar a dinamizar las economías, a crear y fomentar producción y empleo y fundamentalmente a tener una estrategia conjunta en materia de integración física. Se ha prorrogado hasta mediados de año el sistema de trabajo de la Secretaría Técnica UNASUR Haití. En este terreno de ayuda a la nación caribeña devastada por el terremoto del año 2010, ¿cuánto pudiera contribuir el organismo regional y cuánto ha hecho hasta el presente? Muchísimo. Yo les señalaba que la base del nuevo regionalismo se basa fundamentalmente en la posibilidad de que los latinoamericanos resolvamos nuestros problemas. UNASUR ha tenido grandes logros en materia de resolución de problemáticas políticas en la región. Ahí está, por ejemplo, su intervención en la crisis del Pando en Bolivia o la cláusula democrática que se implantó luego del intento del golpe de Estado en el Ecuador el 30 de septiembre. UNASUR ha jugado un rol fundamental también en la articulación y coordinación de la política pública en materia de ser solidarios, de ser hermanos, pero también de ser eficaces con esa gran tragedia que implicó el terremoto en Haití, donde UNASUR ha jugado un rol central en ese sentido. Bueno, señor Falconi, muchísimas gracias por su tiempo para Telesur. Hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Estábamos conversando con Fander Falconi, ex canciller y actual secretario de Planificación del Estado de Ecuador, que nos hablaba a propósito de celebrarse un año del Estado constitutivo de esta organización regional, la UNASUR, aquí en América.